Buenos días, familia. Nos alegra que compartas este tiempo con nosotros y puedas recibir la palabra de Dios para tu vida. Como cada domingo, nuestra transmisión estará disponible en los horarios habituales de la reunión. Te invitamos a que puedas tomarte un tiempo para disfrutar y recibir algo especial. Síguenos en nuestras redes sociales para que puedan llegarte las notificaciones. Buscamos que este tiempo sea único y puedas disfrutarlo en familia. Te recordamos que puedes disfrutar de nuestra reunión desde cualquier dispositivo que cuente con las aplicaciones de Facebook y YouTube. Nos encantaría recibir una selfie de tu familia disfrutando de nuestra reunión. Se la puedes mandar a tu líder y él nos las hará llegar. Sabemos que durante este tiempo pueden surgir dudas o sugerencias. Te hago la invitación a que puedas comunicarte con nosotros, ya que contamos con un equipo de asistencia técnica, el cual te podrá ayudar a resolver cualquier tipo de duda. Qué bueno que ya estés listo para recibir la palabra de Dios en voz de nuestro pastor, porque recuerda que desde casa también somos iglesia. Bienvenido una vez más y recuerda, somos iglesia, somos familia, somos Red Mil. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Y por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar.
buenos días, familia de la Red MIG. Sean bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio de la palabra. Agradecemos que puedan sintonizarnos nuevamente por este medio. Les damos la bienvenida tanto a los que son parte de la iglesia como a aquellos que nos están viendo por primera vez, aquellos que a lo mejor no conocen de la iglesia, pero por medio de un familiar, por medio de un amigo, se les ha hecho llegar este mensaje. Pues vamos a entrar en materia referente a lo que les quiero hablar este día domingo, esta mañana, y quiero llevarlos a un salmo muy conocido que se encuentra en el Salmo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Declara lo siguiente: Salmos capítulo 23, versículo 1 en adelante. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El tema del cual quiero hablarles el día de hoy lleva por título Pastores del Hogar. Ahí como estamos en nuestros lugares, voy a pedirles que inclinemos nuestros rostros y oramos a Dios para iniciar este tiempo. Padre, una vez más esta mañana queremos agradecerte la oportunidad que tú nos das una vez más de estar reunidos, Señor, ahí mis hermanos, mis hermanas en sus hogares, Padre. Yo te agradezco porque nos das el privilegio, el honor de poder llevar tu palabra, el mensaje de salvación hasta ahí en su hogar. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tomando el control de este tiempo, que seas tú tomando el control de mis palabras, que seas tú, Señor Jesús, quien hable puntualmente a los corazones de mis hermanos, de mis hermanas y de cada una de las personas que nos escuchan, Espíritu Santo, y que esta palabra pueda ser, Señor, un estandarte de luz en sus vidas y que puedan llevarnos, Señor, nuevamente a ver esta vida diferente, a vivir con sabiduría. Gracias te damos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como ya lo habíamos platicado la semana anterior acerca de vivir con sabiduría, me di a la tarea de darle título a este tema como Pastores del Hogar. Nosotros conocemos esta porción de la Escritura y sabemos que como tal esta Escritura se refiere a nuestro Señor Jesucristo, se refiere a Dios en el cuidado que tiene acerca de nosotros. Yo te hablaba acerca de que en estos tiempos nosotros tenemos que tener cuidado de cómo debemos de vivir, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pero de igual manera, como te lo decía la semana pasada, el propósito de estos temas, el propósito de la Escritura es para que tú y yo podamos ser ese guardia, ese respaldo, esa protección dentro de nuestros hogares, para aquellos que están casados dentro de su matrimonio, para aquellos que tienen hijos dentro del núcleo familiar para con sus hijos. Yo lo decía, muchas veces nos enfocamos en las cosas de afuera, pero el primer ministerio que Dios nos ha dado a las cabezas de hogar es poder cuidar de nuestros hijos. A los varones les dio la responsabilidad de cuidar de sus esposas. ¿Y por qué te leo este versículo al iniciar? Es porque nosotros ya hemos entendido que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todo esto que se está suscitando, de todo esto que se está dando. Pero Dios también nos invita a que los varones, a las cabezas del hogar, si tú eres dama y te ha tocado hacerte cargo de tu familia tú sola, Dios también te habla directamente a ti para que puedas ser un pastor, una pastora de tu hogar. Aquí vemos todas las características que Dios que el salmista enmarca acerca de lo que Dios hace para con él. Dice que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará. Habla en un punto en el cual hablamos acerca de la provisión. Lo platicábamos la semana pasada acerca de lo que Dios provee, acerca de lo que Dios nos da. Pero algo que tenemos que entender referente a ser pastores del hogar
referente a ser pastores del matrimonio, a ser pastores de nuestros hijos, es la responsabilidad bien grande que tenemos. Hoy en día lo hemos visto a lo largo de esta cuarentena, esas publicaciones, esas declaraciones que se hacían, que Satanás quiso cerrar la iglesia, Satanás quiso cerrar los templos, pero no contaba con que en cada uno de los hogares de nuestros hermanos y de nuestras hermanas se levantó una iglesia. Y como cada iglesia, como cada templo necesita un pastor. Ahora, nosotros como equipo pastoral no nos deslindamos de esa responsabilidad, pero tú, hermano, hermana que me escuchas, que estás al frente de tu hogar, ahora Dios te ha levantado, o desde mucho más antes te ha levantado como un pastor en tu hogar, te ha levantado como una persona, como un varón, como una dama que debe de velar por su matrimonio, que debe de velar por sus hijos, que debe de velar por su trabajo, para que el sustento esté presente. Pero como pastores del hogar, como cabezas de hogar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que captar y entender de la cual es nuestra responsabilidad? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Vuelvo a repetir la cita. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí vemos cómo Pedro habla a la iglesia, habla a los hermanos, y yo creo que este es un mensaje directamente a las familias. Este es un mensaje directamente a las personas, y Pedro le invita a la gente a que pueda ser sobria y velad. Sabemos que es por medio de la oración, sabemos que es por medio de un clamor, por tiempos de ayuno, por tiempos de lectura de la palabra, en la cual Pedro nos invita a que nosotros podamos guardar a nuestra familia, en la cual nosotros podamos resguardar a nuestros seres queridos. Sin duda alguna son tiempos difíciles, estamos muy conscientes de eso, son tiempos complicados. Hemos escuchado en las noticias que gente se está entrando en crisis emocionales por el encierro, gente se está suicidando por todos estos cambios que se están presentando. Entonces, nuestra responsabilidad como pastores del hogar es cuidar a nuestras familias, es cuidar a nuestros seres amados ahí en el hogar. Por eso Pedro primeramente habla acerca de sed sobrios y velad. Vaya la redundancia, es como el trabajo de un velador. Un velador, yo sé que conocemos de todo tipo, pero un velador que conoce su trabajo no se queda dormido, no echa el pestañazo, pues a ver quién pasa, o voy a cerrar bien con llave y a ver si se escucha algo, pues me despierto. No, un velador, una persona que sabe su trabajo, está entregado al 100%, está entregado está expectante de lo que puede causar daño en las familias, en lo que puede hacer daño en aquello que él está cuidando. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra responsabilidad, me dirijo a los padres, nuestra responsabilidad es velar, es orar por nuestros hijos, es orar por nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás ahorita él no está de cuarentena, Satanás ahorita él no está resguardado. En estos momentos es cuando más está trabajando, es cuando más quiere dividir las familias, es cuando más quiere infundir miedo en los corazones de las personas. Y muchas veces como creyentes podemos pensar que Satanás está de vacaciones también, que Satanás también, pues bueno, estamos resguardados en la casa y aquí no pasa nada. No, aún en nuestros hogares nosotros tenemos que velar, nosotros tenemos que orar, tenemos que resguardar a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados por medio de la oración. ¿Y cuál es el primer método que nosotros usamos para poder resguardar a nuestra familia, resguardar nuestro matrimonio? Como siempre lo hemos dicho, es la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Vamos ahí, Deuteronomio capítulo 6,
versículo 6 al 9, declara lo siguiente, Deuteronomio 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo te lo decía la semana pasada acerca de cómo estamos aprovechando este tiempo, en cómo estamos viviendo este tiempo. Aquí la Escritura habla y me enseña que la palabra de Dios tiene que ser una lectura constante, tiene que ser un repetir constante en nuestras vidas. Aquí menciona que las repetiremos a nuestros hijos. Yo creo que este versículo directamente se le habla a las cabezas de hogar, porque aquí ni siquiera es como que se le habla al varón, ni siquiera es como que se le habla a la mujer, porque de acuerdo al contexto en la que está escrito, yo creo que aquí Dios está hablando directamente al matrimonio y le dice, no dice le repetirás a tu esposa, porque a veces cuando estamos escuchando una predicación o cuando leemos una porción de la Escritura y la palabra es por algo que no hace el esposo, no hace la esposa, nosotros codeamos y ya ves, lo están diciendo por ti, ya ves, lo mencionaron por ti. No, aquí dice la Escritura que primeramente llega a los padres, llega a las cabezas del hogar. Si tú eres madre soltera, si tú eres un padre soltero, llega primeramente a ti, te ministra primeramente a ti y tú la repites a tus hijos. Entonces la transformación, la palabra de Dios llega primeramente por los padres y es ahí cuando se reparte hacia la familia. Yo te pregunto, ¿qué estás hablando ahora que estás en casa? ¿Qué estás hablando? ¿Cuál es tu repetir constante ahora que ves más seguido a tus hijos? Ahora que pasas más tiempo con tu esposa, ahora que se está viniendo todo esto. Tu lenguaje, tus palabras son es un lenguaje de queja, es un lenguaje en el que dices, no puede ser, toda la culpa la tiene el gobierno, no puede ser, nos vamos a morir de hambre, no puede ser todo esto que está pasando. O tu palabra o tu meditación está en las Escrituras. Aun cuando viene la escasez, aun cuando vienen los problemas, tú te aferras a lo que dice la palabra de Dios y eso te escuchan decir tus hijos. Entonces, la primera protección o la primera responsabilidad que nosotros tenemos como pastores del hogar es cuidar nuestras palabras. ¿Qué están escuchando tus hijos de ti? ¿Hay más peleas en el hogar? ¿Hay más discusiones? ¿Hay más conflictos de palabras? ¿Ya se alza más la voz? ¿O cómo estamos viviendo este tiempo? Dice la Escritura que Dios mandó a su pueblo, nos manda a ti y a mí, que sus palabras, sus mandamientos, los repitamos constantemente, los podamos refugiarnos en su palabra, podamos refugiarnos a la luz de su palabra. Segundo, nosotros tenemos que entender que así como viene la palabra, y como te lo decía hace un momento, a veces por la convivencia, a veces por el encierro, a veces por, no lo sé, la escasez que se está viniendo, que sabemos que Dios nos va a sostener en esto, puede haber más discusiones, puede haber más problemas en casa, puede haber un desespero, puede haber un estrés mayor. Y aquí Pablo habla a los colosenses y les da un consejo, le da un consejo a la familia para que ellos puedan sobrellevar ciertas situaciones. Colosenses capítulo 3 versículo 18, vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Colosenses capítulo 3 versículo 18 al 21 declara lo siguiente: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchas veces nosotros cuando escuchamos esta porción de la Escritura nos quedamos solamente en el versículo 18, más los varones. Casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, y codeamos a la esposa. Ya ves, tienes que estar sujeta a mí. Ya ves, cuando te mando me tienes que obedecer. Y yo te invito, hermana, que tú codees a tu marido y que le digas lo que dice el versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Otra porción de la Escritura nos habla y nos enseña que les demos honor como a vaso más frágil. Entonces, en esta porción de la Escritura, Pablo habla a los colosenses y les dice cómo nosotros debemos de sobrellevar esta relación, cómo nosotros debemos de llevarnos en familia, y más estando en un encierro. Primeramente, el sostenernos los unos a los otros. Él habla de una comunión, de una comunicación constante con el cónyuge, habla de una comunicación constante con la pareja. Versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y volvemos a lo mismo, el papá de seguro le está echando la mirada al hijo y le está diciendo: ya ves, la palabra de Dios dice que me tienes que obedecer. Pero el versículo 21 dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La Biblia, en la Nueva Versión Internacional, lo traduce como: padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen, para que no se entristezcan. Entonces vemos que la responsabilidad de nosotros como pastores del hogar es poder tener una comunión correcta con la esposa, tener una comunicación y una relación correcta con los hijos. Y los hijos tienen que tener una relación correcta para con los padres. Porque a veces nosotros nos quedamos en: hijo, es que me tienes que obedecer, hijo, es que me tienes que hacer caso. Sí, pero la palabra dice que tiene que haber, no quiero entrar en detalles en eso, pero tiene que haber una comunicación. Cuando dice no hagan enfadar, yo me encuentro con muchos padres que mandan a los hijos solamente por fastidiar, no por el hecho de que sean hijos. Es que me tienes que obedecer porque soy tu papá y como te lo estoy mandando, pues tienes que ir. No, tiene que haber un orden, tiene que haber un respeto. El respeto no solamente es para la esposa, es para los hijos. Hijos, el respeto no solamente es para el papá, es para la mamá también. Y ahí dice la Escritura que donde hay armonía, donde hay paz, ahí habita el Señor. Si tú no estás teniendo como pastor del hogar una comunión correcta con tu esposa, una comunión correcta con tus hijos, déjame decirte que difícilmente la paz de Dios puede habitar ahí. Yo te invito a que podamos desenvolvernos correctamente en los roles que nos corresponden y poder vivir de una manera sabia. Quiero leerte otra porción de la Escritura, como ya te lo decía hace un momento, para afirmar este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, igual un pasaje muy conocido: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Estábamos hablando acerca de sabiduría de vida, acerca de aprovechar bien el tiempo, de vivir como sabios. Y vivir como sabios es saber vivir con nuestra esposa, es saber vivir con nuestros hijos. Vosotros maridos igualmente vivid con ellos sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, aquí vemos cómo la Escritura sigue hablando acerca de una comunión. Yo hace un par de días veía las noticias y me sorprendía cómo los estándares de violencia, las encuestas acerca de violencia en el hogar, en esta cuarentena, solo en México, han aumentado de una manera frenética. Se dice que constantemente las llamadas al 911 es por violencia del varón contra la mujer.
Y vemos cómo hay casos, ustedes han visto las noticias, cómo hay casos de donde el esposo termina matando a golpes a la esposa, donde los hijos terminan escapándose del hogar. ¿Por qué? Porque por este encierro no estamos sabiéndonos llevar de la misma manera. Y a lo mejor tú me puedes decir, hermano, hermana, pues yo me llevo de la mejor manera con mi esposa. Yo nunca le he levantado la mano, yo nunca le he cerrado el puño para agredirla físicamente. Pero ¿qué tal con tus palabras? Dice la Escritura que debemos de vivir sabiamente, dándole honor. Cuando se habla de dar honor, no se refieren palabras torpes. El honor se respeta aún con las palabras. Independientemente de que haya golpes o no, nosotros tenemos que aprender a vivir sabiamente. ¿Quieres honor? ¿Quieres respeto? Honra y respeta tú. ¿Quieres obediencia de parte de tus hijos? Muestra honra y respeto hacia tu esposa. Vemos aquí cómo la Escritura enseña al final del versículo 7, dice: como herederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, como pastores del hogar, nosotros tenemos que tener una comunión correcta con nuestro cónyuge, tenemos que tener una comunión correcta con nuestros hijos, para así tener una comunión correcta con Dios. Si tú tienes una comunión correcta con Dios, tú tienes una comunicación y una comunión correcta con tu familia. No puedes decir: ay, estuvo súper buena la oración, la de las 5 de la mañana, no sabes cómo Dios me habló, no sabes cuántos salmos me salieron de mi boca para con Dios. Pero ¿qué te salió para con tu esposa? Porque el desayuno no estaba hecho. ¿Qué te salió para con tus hijos? Porque querían seguir durmiendo 5 minutos más. Nosotros tenemos que entender que como pastores del hogar, como pastoras del hogar, también me dirijo a las hermanas, nuestra comunión debe de ser correcta para con Dios y para con nuestros hijos. Y aquí no quiero que caigan: es que mamá, me tienes que dar el espacio, es que papá, entonces me tienes que dar mi espacio. No, yo te lo platicaba la semana pasada, la ociosidad. El que nosotros tenemos que cuidar qué es lo que están viendo nuestros hijos, qué es lo que están escuchando, en qué se están desvelando, en qué están invirtiendo su tiempo, qué estamos haciendo como familia para fortalecer nuestra comunión con Dios. Y un claro ejemplo, ya te estoy hablando acerca de refugiarnos en la palabra como pastores del hogar. Segundo, tener una comunión con Dios, que es la oración, y al tener una comunicación correcta con Dios, tenemos una comunicación correcta con nuestra familia. Y tercero, resguardarlos. Job capítulo 1, versículo 4 al 5, dice así. Sabemos que este primer capítulo habla acerca de quién es Job, pero me enfoco en el versículo 4, que dice lo siguiente: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del conviet, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Te lo vuelvo a leer. Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este claro ejemplo que nosotros podemos ver de Job, en primera instancia, es una protección hacia sus hijos, porque habla referente a que levantaba holocausto. Él oraba, él clamaba por sus hijos como pastor del hogar. Pero nosotros podemos ver que él estaba interesado en lo que pasaba con sus hijos. Él estaba interesado con lo que pasaba y lo que hacían sus hijos. Aquí no da a luz a que Job no sabía que sus hijos hacían fiestas. Entonces, nosotros ya no vivimos en los tiempos de Job, pero yo te invito, pastor del hogar, pastor de tu familia, que te intereses por tus hijos.
Aquí dice, al final del versículo, dice que él ofrecía ofrenda, ofreció holocausto. Dice, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado con Dios en sus corazones. Y dice que lo hacía todos los días. Y pasándolo un poquito al contexto, ¿tú cuántas veces te has metido en las conversaciones de tus hijos? ¿Cuántas veces te has metido a su habitación para ver cómo están viviendo? ¿Cuántas veces te has metido a su Facebook? ¿Cuántas veces te has metido a sus redes sociales para ver si no han blasfemado contra Dios? Entonces, el ser pastor del hogar, hermano, hermana, tiene que ver con el hecho de que tú, no sé si sea la palabra correcta, te entrometas en lo que están haciendo. Puedas cuidar que ellos no estén blasfemando contra Dios. Esto no se trata de, pues es mi hijo. Ay, es que hermano, si me meto a su cuarto, mi hijo, mi hija pierde la cabeza. No, Job entendía el trabajo de ser pastor del hogar. Job entendía lo que era ser un pastor del hogar y por tal razón se inmiscuía en las cosas de sus hijos. Me sorprende encontrarme con padres que no saben que sus hijos tienen Facebook. Me sorprende encontrarme con padres que permiten visitas a sus hijos, a sus hijas en fuera de tiempo. Que les preguntas, hermano, hermana, ¿dónde anda tu hijo? No, pues quién sabe, nomás me dijo que ahorita regresaba y sabrá Dios dónde está. Entonces, nosotros no podemos aislarnos acerca de las cuestiones personales. También hay una incursión del ambiente espiritual en nuestros hijos, pero ese es por medio de la oración, por medio de la palabra. Y algo que me sorprende en este pasaje, en esta escritura, es el hecho de que él oraba constantemente por sus hijos. ¿Y por qué te leía el Salmo al principio de este tema? Porque aquí David hace una observación puntual y es con lo que quiero concluir que tú entiendas que es nuestra responsabilidad como pastores del hogar. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando yo te invito a que tú puedas ser pastora de tu hogar, es para que tú puedas ungir con aceite la cabeza de tu esposa, para que tú puedas ungir con aceite la cabeza de tus hijos. Y muchos de nosotros nos enfocamos en este pasaje solamente en los 3-4 primeros versículos, pero yo quiero que entiendas el contexto de lo que es referente a las cuestiones de ungir la cabeza. Job habla que oraba diariamente, todas las mañanas, porque como seres humanos, como padres, nos podemos equivocar. Pero cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que venga y que nos unja primeramente a nosotros, esa protección, ese ungimiento del aceite va a traer una protección especial sobre la vida de tus hijos. ¿Por qué David da esta explicación acerca del aceite? Dice que los antiguos pastores del pueblo de Israel primeramente ungían la cabeza de las ovejas, porque cuando era temporada de celo, cuando era temporada de apareamiento de las ovejas, normalmente los machos entraban en conflicto con otras ovejas macho. Entonces, la forma de discutir de ellos, la forma de arreglar sus problemas las ovejas son a toponazos. Entonces, obviamente que a toponazos las ovejas se terminan lastimando, se terminan hiriendo. Entonces, la primera función que tenía el aceite al ser derramada sobre la cabeza de las ovejas era que cuando ellas entraban en conflicto, entraban en peleas, claro, se abalanzaban unas sobre otras para toponearse, pero lo que hacía el aceite era hacer que se resbalaran y no salieran lastimadas. ¿Por qué necesitamos esta clase de ungimiento en nuestros hogares? Porque constantemente nos vamos a pelear, constantemente nos vamos a querer agarrarle el chongo, queremos defender nuestro punto, pero cuando tú estás ungido por la presencia de Dios, cuando tú estás ungido por la palabra de Dios,
puedes pelearte con el esposo, puedes pelearte con los hijos, pero cuando estás ungido, pueden solucionar sus problemas sin herirse. Segunda característica por la cual los pastores ungían la cabeza de las ovejas era porque en el tiempo de la primavera las moscas llegaban y se paraban en sus narices. Si muchas veces para nosotros que se mueva un mosquito, una mosca cerca de nosotros es molesto, ahora imagínate para una oveja. Entonces dicen que la oveja se plantaba en la nariz de la oveja y plantaba sus huevecillos. Y esos huevecillos se volvían en larvas y esas larvas le causaban una molestia a la oveja, al punto que tener que solucionar ese problema se toponeaba contra la pared, se toponeaba contra árboles, al punto de causarse la muerte. ¿Por qué te digo esto? Nosotros tenemos que ungir la cabeza de nuestros hijos, porque el enemigo puede venir y plantar en estos tiempos de ociosidad huevecillos en la cabeza de nuestros hijos. Puede meter inmoralidad en la cabeza de nuestros hijos, puede meter pensamientos equivocados en nuestros hijos. Entonces dicen los historiadores que cuando se les echaba el aceite en la cabeza a las ovejas, el aroma del aceite repelía a los insectos, al punto que las moscas ya no podían pararse en las narices de las ovejas. Necesitamos ungir la cabeza de nuestros hijos y no permitir que cualquier cosa pueda venir a pararse a su cabeza. Ay, es que mi hijo, pues su Facebook es su Facebook, lo que ve en su habitación es su habitación. No, mi hermano, porque posiblemente una mosca se haya plantado en su cabeza, haya puesto huevecillos, y cuando sean las larvas, cuando las larvas salgan, puede ser demasiado tarde para tus hijos. Seamos pastores entendidos de los tiempos. Y por último, se dice que el aceite era de uso medicinal. Si las ovejas, por el diario vivir, por el diario caminar, a donde las sacaban a cuidar, sufrían un raspón en las patas, en el cuerpo, en la cabeza, lo que hacía el pastor era venir a ellas y poner el aceite sobre sus heridas, y lo que hacía el aceite era propiciar una sanidad pronto, porque si el pastor no ponía ese aceite en las heridas, la herida se podía gangrenar y la oveja podía morir de una infección. Nosotros como pastores del hogar tenemos que cuidar las heridas de nuestros hijos, las heridas que muchas veces nosotros como padres les hacemos, las heridas que muchas veces el mundo les hace. Muchas veces los hijos vienen heridos de la escuela, vienen heridos emocionalmente por amistades, y muchas veces nosotros como padres no ponemos el aceite. Ya ves, hijo, te dije que no te juntaras con él. Hijo, bien merecido te lo tenías. No, hermano, hermana, tu responsabilidad como padre, tu responsabilidad como pastor, como pastora del hogar, es ungir a tu hijo con aceite. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Hermano, deja de preocuparte por las guerras, deja de preocuparte por las enfermedades, empiézate a preocupar si estás siendo un buen pastor dentro de tu hogar. Preocúpate si estás siendo una buena pastora dentro de tu hogar. Yo te invito a que me acompañes en esta oración y le puedas decir al Señor: Señor, perdóname primeramente si no he sido un buen pastor de mi hogar, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Perdóname si no he sabido cuidarlos como tú me lo has ordenado, y que podamos vivir sabiamente. Inclinamos nuestros rostros y oramos a Dios. Padre, esta mañana queremos pedirte perdón, Señor Jesús. Yo sé, Padre, que nuestra responsabilidad como pastores en nuestra iglesia es cuidar de nuestra gente, es cuidar de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Pero ahora que estamos en este resguardo, ahora que ellos se tienen que reunir en sus hogares, yo te pido, Padre, que levantes el entendimiento de mis hermanos y de mis hermanas, y que entiendan que ellos son los pastores ahora en sus hogares. Señor, que ellos vivan escudriñando la palabra, vivan escudriñando tus escrituras. Que ellos vivan, Señor, en una comunión constante de la oración. Que ellos cubran constantemente a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, que los unjan con un aceite espiritual.
Padre, que ellos no los dejen ni día ni de noche, que ellos mañana puedan orar por ese ungimiento del aceite sobre sus hijos, sobre sus matrimonios, Padre, para que el enemigo venga y no destruya, Padre, aquello que tú has formado en sus hogares. Yo declaro, Espíritu Santo, hogares cubiertos con tu Espíritu Santo, hogares cubiertos y ungidos con aceite, Padre Celestial, para que cuando pase esto podamos decir: sin duda alguna tomé mi estandarte como pastor y cuidé de mis hijos, cuidé de mi matrimonio, porque de alguna u otra manera la comunión correcta con el Padre me lleva a tener una comunión correcta para con mis hijos. Yo declaro pastores y pastoras sabias del hogar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias, hermanos. Bendecimos sus vidas donde quiera que ustedes se encuentren, nuevamente recordándoles a poder ser parte de este tiempo de oración. Todos los días a las 5 de la mañana unjamos nuestras cabezas, unjamos nuestras familias con aceite. En estos tiempos de oración Dios traerá un avivamiento poderoso cuando pase todo esto, y queremos que sean parte de este cambio, de esta transformación que Dios traerá para su iglesia. Nos despedimos sin antes bendecir sus vidas, bendecir sus trabajos y esperando poder verlos pronto. Bendiciones, hermanos, los amamos. Gracias por conectarte una vez más con nosotros. Y recuerda, somos iglesia, somos familia, somos Red MIG.